esto no era. En el ejercicio A, en el ítem A, dice dibujen dos cuadrados de modo que el lado de uno sea el doble del lado del otro. Entonces, aquí imaginamos entonces que hacemos un cuadrado y el otro que sea el doble del lado del primero. Es decir, que si el primero tiene, por ejemplo, ¿dónde tengo el lápiz? Aquí, 2 centímetros de lado, creo que se puede ver, aquí tenemos un cuadrado de 2 centímetros de lado, el otro tendría que tener 4 centímetros de lado. O 2 metros, el otro debería tener 4 metros. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con el área? El área del primer cuadrado sería igual a 2 centímetros elevado al cuadrado, y el área del segundo sería 4 centímetros elevado al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4 centímetros cuadrados, y acá 4 por 4 sería 16 centímetros cuadrados. O sea que el área, al duplicar el lado, no solamente se agranda, sino que no lo hace al doble, sino que lo haría, digamos, a un exponencial aumento, a un aumento cuadrático, digamos. Entonces, ¿qué sucede con el área? Aumenta, pero no al doble. Esa podría ser una de las respuestas. Y después dice, ¿qué sucede con el perímetro? El perímetro de una figura era igual a la suma de sus lados. Entonces, en el primero de los cuadrados, por ejemplo, el perímetro, voy a poner con una letra P, sería igual a 2, 2 más 2 más 2 más 2, tendría 2, 4, 6, 8 centímetros de perímetro. Y en el segundo tendría 4 más 4 más 4 más 4. O sea, 4, 8, 12, 16 centímetros de perímetro. Aquí vemos que sí aumenta al doble, digamos, la magnitud perímetro. En cambio, en el área aumentaba, pero no al doble, sino exponencialmente. En el ítem B dice, si los lados de un rectángulo aumentan al doble, es cierto que el área también se duplica. En este caso, entonces, tendría que borrar esto que he escrito anteriormente. En este caso, vamos a hacer un rectángulo que sea bien definido como un rectángulo. Podemos decir 2 centímetros de alto con 4 o 5 centímetros de largo. Y el que es el doble, podríamos pensarlo más o menos de esta manera. Y en ese caso, les voy a colocar las medidas para que más o menos se vaya comprendiendo. Aquí tendríamos entonces 2 centímetros de lo que es el alto y 5 centímetros de lo que es el ancho. Entonces aquí tendríamos 4 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho, porque lo que solicita entonces es que aumenten al doble los lados. Es cierto que el área también se duplica. En este caso, el área del perímetro, el área del rectángulo, sería igual a base por altura. En el caso del cuadrado era base por altura también, pero como son iguales, sería lado al cuadrado. Vamos a ver con el primero. En el primero tendríamos 5 por 2, porque tiene una base de 5 centímetros y una altura de 2, sería 10 centímetros. Y en el caso del segundo, el área también sería base por altura, sería la base de 10 por 4, 40 centímetros elevado al cuadrado. Es decir, que el área del primero es 10 centímetros cuadrados y el área del segundo 40 centímetros cuadrados. ¿Es cierto que el área también se duplica? No, el área no se duplica cuando se duplican los lados del rectángulo. ¿Qué ocurre con el perímetro? Bueno, aquí el perímetro
sucede algo parecido. Voy a colocar la P para el perímetro. El perímetro de un rectángulo es igual a la suma de sus lados, o sea que sería 5 más 2 más 5 más 2. Si sumo cada uno de los lados, la primera base, después más la altura, la segunda base más la altura, el perímetro del primero sería igual a 14 centímetros. Esto no está elevado al cuadrado. Y el perímetro del rectángulo más grande sería igual a también 10 más 4 más 10 más 4, o podría ser 2 por 10 más 2 por 4, es como un resumen solamente. Aquí tendría 20 y aquí tendría 8, o sea que sería 28 centímetros el perímetro del segundo rectángulo. En ese caso, el perímetro nuevamente se duplica cuando yo duplico los lados del rectángulo. Y después dice, ¿ocurre lo mismo en el inciso A? Sí, porque en el inciso A el área no se duplicaba, sino que lo hacía de una manera exponencial. Fíjense aquí, ocurre lo mismo, porque el área sería 10 centímetros cuadrados en el primero y 40 centímetros cuadrados en el segundo, y sin embargo el perímetro sí lo hace de manera de duplicarse, porque pasa de 14 a 28, y en el anterior también pasaba, ¿no es cierto?, específicamente de 12 a 24. Eh, y eso contestaría, bueno, todo el ítem B. En el ítem C dice, ¿qué ocurrirá con el área y el perímetro de un cuadrado y el rectángulo si sus lados se triplican o si disminuyen a la mitad? Bueno, aquí podríamos buscar, digamos, ejemplos, como para decir, si pasa con ese ejemplo, pasa con todos los ejemplos. Yo había traído a colación una actividad que había presentado una persona en uno de los anteriores, de la actividad 13. Fíjense que en este caso, bueno, comparto con ustedes, también hacían una hoja, le sacaba una foto, después pegaba en el Word y envió el Word. Ponía ejemplos de cómo se podía hacer si la magnitud se duplicaba o no lo hacía. Entonces, de la misma forma lo podrían hacer ustedes. Fíjense aquí en el ítem C, hizo un cuadrado de 6 centímetros y un cuadrado de 1 centímetro. Calculó el perímetro y el área. Y lo mismo en el segundo, digamos, con el rectángulo, el perímetro y el área, y después triplicando las magnitudes, tanto de la base como de la altura. Y así, de esa manera, se puede ir respondiendo lo que en conclusión sería lo mismo que ocurre cuando nosotros duplicamos que cuando triplicamos, o cuatriplicamos, o quintuplicamos, y a la vez es lo mismo que ocurre cuando disminuimos, o sea, a la mitad, o a la tercera parte, o la cuarta parte. En eso va a ocurrir lo mismo que en el ítem A y en el ítem B. Si duplicamos o triplicamos la longitud del lado de un cuadrado o de un rectángulo, duplicamos y triplicamos el perímetro, pero no hacemos lo mismo con el área, porque no se duplica, triplica o cuatriplica, sino que crece de una manera exponencial. Y después en el ítem D dice, completen siempre, a veces, nunca o según corresponda. Aquí, bueno, en el ítem 1 sería a veces, en el 2 nunca, después en el 3 siempre, a veces, y en el último siempre. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, aquí dice, si dos figuras tienen la misma área, tienen el mismo perímetro. Eso es a veces, porque no siempre ocurre lo que dice ahí, porque a veces tenemos, por ejemplo, un cuadrado y un rectángulo que tienen el mismo perímetro, pero eso no significa que tengan la misma área, o puede ocurrir al revés, que dos figuras que sean diferentes, un cuadrado y un rectángulo, tengan la misma área, pero tengan diferente perímetro. Entonces, en el primero, a veces. Después en el segundo dice, si dos figuras tienen el mismo perímetro, tienen la misma área, nuevamente lo mismo. A veces, no siempre ocurre eso. Podríamos ver algún ejemplo, si después quieren. En el que sigue,
mientras voy a mirar si hay algo escrito en el chat. No, no hay nada escrito. Si dos figuras tienen la misma área, son congruentes. Esto también ocurre a veces, porque tenemos dos figuras congruentes con la misma área, pero muchas veces no ocurre. Puede ser, por ejemplo, un cuadrado y, eh, y una circunferencia que tengan la misma área. Después dice, dos figuras tienen el mismo perímetro, son congruentes. A veces también aquí, porque, por ejemplo, dos figuras con el mismo perímetro podría ser un rectángulo, como el que habíamos visto anteriormente, aquí, que tenga un perímetro de 14, o un cuadrado con un perímetro de 14, que si lo imaginamos 14 dividido 4, el cuadrado tendría que tener, voy a traer una calculadora científica, así los comparamos a los dos. Aquí, bueno, 3,5 por lado. No, 3, es 3,25. 3,5 exactamente, sí. 3,5 por lado, gracias Marco por la ayuda. Voy a borrar esto. Es decir, el rectángulo de arriba tiene justamente 14 centímetros de perímetro. Y si construyera un cuadrado, como el que está aquí, que tenga, como decía Marcos, 3,5 centímetros de lado, ¿no es cierto? Cada uno de los lados tiene 3,5 centímetros, 3,5 centímetros por 4, en este caso también tendría 14 centímetros de perímetro. Y estas dos figuras son diferentes, o sea que no son congruentes, quieren decir iguales en geometría. Cuando trabajamos con figuras geométricas no hablamos de igualdad porque los números son iguales, por ejemplo, pero las figuras, los cuerpos, no son iguales, son en tal caso congruentes, que tiene esa relación de que se parecen digamos, la longitud de sus lados, como que las ponemos una encima de la otra y son calcadas. En ese motivo o con esa ocasión hablamos de congruencia. Y en el último dice, si dos figuras son congruentes, o sea que son calcadas, son prácticamente las mismas, tienen el mismo, acá debería ser una L, tienen el mismo perímetro, en ese siempre. Siempre que dos figuras son congruentes, el perímetro es el mismo.